Primera de Corintios 3 vimos el domingo pasado y vamos a seguir viéndolo, pero quiero que podamos ver un poquito el contexto ahí de Primera de Corintios 3, que sería Primera de Corintios capítulo 1. Pablo les decía a los hermanos que no podía hablarles como a personas espirituales, sino como a niños espirituales. Que no podía darle alimento sólido, sino leche, porque todavía no podían discernir las cosas espirituales. Y le da 3 ilustraciones para que dejen la niñez. Nosotros vimos 2 y en este domingo vamos a ver la tercera ilustración. Pero ahí en Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 10 al 17, ya también nos plantea el mismo problema, de que estaban divididos en grupos. Dice Primera de Corintios 1:10, hermanos, yo leo en Reina Valera contemporánea, por ahí puede variar un poquito. Les ruego por el nombre de nuestro Señor Jesucristo que se pongan de acuerdo y que no haya divisiones entre ustedes, sino que estén perfectamente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. Digo esto, hermanos míos, porque los de Cloe me han informado que entre ustedes hay contiendas. Quiero decir que algunos de ustedes dicen yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, otros dicen yo soy de Cefas y aún otros yo soy de Cristo. ¿Acaso Cristo está dividido? ¿Acaso Pablo fue crucificado por ustedes? ¿O fueron ustedes bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que no he bautizado a ninguno de ustedes, excepto a Crispo y a Gallo, para que ninguno de ustedes diga que fueron bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas, pero no sé si he bautizado a algún otro. Pues Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el Evangelio, y esto no con palabras elocuentes, para que la cruz de Cristo no perdiera su valor. Era el problema base. Por eso cuando leímos el domingo pasado, Primera de Corintios 3:3, que se los vuelvo a leer, dice, porque aún son carnales, pues mientras haya entre ustedes celos, contienda y divisiones, serán gente carnal y vivirán según criterios humanos. Por ahí, si lo leemos en otras versiones, podemos entender un poquito más. En la Nueva Traducción Viviente dice, pues siguen viviendo como la gente pecadora de este mundo. Tienen celos los unos de los otros, se pelean entre ustedes, porque cuando uno dice, yo soy seguidor de Pablo, y otro contesta, yo soy seguidor de Apolo, están actuando como la gente de este mundo. ¿No se dan cuenta de que así se comportan los pecadores? Y la otra versión, pensé que estaba, ahí está, palabra de Dios para todos, lo dice más clarito todavía. Dice, pues todavía no siguen al Espíritu, y Espíritu con mayúscula. Aún hay envidias y peleas entre ustedes. ¿No demuestra eso que todavía no han crecido espiritualmente y que actúan como cualquier otro del mundo? Pablo le estaba diciendo a los corintios, todavía no siguen al Espíritu si hay envidias, peleas, y eso demuestra que no han crecido. Pablo le estaba diciendo que vivían como personas carnales porque lo que hacían, lo que juzgaban o cómo vivían eran según los criterios humanos como cualquier pecador del mundo. Cuando se dice yo apoyo a este líder o a este otro no, o apoyo a esta actividad o a este otro no, lo que se hace es estar haciendo grupos que dividen la iglesia más que unir. Porque en el reino de Dios, en el reino de Cristo, la verdad es que no son importantes los nombres de los líderes, ni de los pastores, por supuesto,
ni el tiempo de servicio, ni los dones, ni los ministerios que se tenga. Lo que sí es importante es que entendamos que todos servimos a un mismo Señor, que todos vamos a dar cuenta ante un mismo Dios. Todos servimos a un mismo Dios, no importa el don, el talento, el lugar, el tiempo, el nombre, todos servimos a un mismo Dios y todos vamos a dar cuenta delante de Él. ¿Qué tal si lo decimos juntos? ¿Se les parece? Todos servimos a un mismo Señor y todos vamos a dar cuenta delante de un mismo Dios. Bueno, como ensayo estuvo bien. Ahora lo hacemos de verdad. Todos servimos a un mismo Señor y todos vamos a dar cuenta ante un mismo Dios. Todos. En el mundo sí están las divisiones, las contiendas y los celos, y es normal y natural. Y se le voy a dar dos ejemplos de este tiempo. Los mileístas no pueden ni verse con los kirchneristas. Son dos grupos antagónicos. Antagónico significa rival, opuesto, competidor, incompatible. Son dos grupos antagónicos. Si querés formar parte de uno de esos grupos, por nada del mundo vas a poder formar parte del otro grupo. Te ponen entre la espada y la pared. O sos de uno o sos del otro. O seguís a Cristina Fernández o seguís a Javier Milei. Pero no podés seguir a los dos. ¿Se entiende? En el mundo es natural. Es así. Y podría darle muchísimos ejemplos más. Pero en la iglesia del Señor no debe ser así las cosas. En esos grupos sí hay celos, contiendas, divisiones. Por eso el apóstol Pablo trata con dureza este asunto. No es simplemente si simpatizo más con un líder o con un ministerio que con otro. En realidad es cuestión de reino. ¿A qué reino estoy perteneciendo? El de las tinieblas busca las divisiones, mantiene los celos y las contiendas. El reino de Dios tiene que haber un mismo sentir y un mismo parecer, porque todos pertenecemos al mismo cuerpo, el cuerpo de Cristo. Todos somos servidores de un mismo Señor. Todos vamos a rendir cuentas ante un mismo Dios. 1 Corintios 3, 4 y 5, vamos a volver a leerlo, si alguien lo tiene, que lo lea. 1 Corintios 3, 4 y 5. Muy bien, acá está aclarándolo un poquito más. Por eso esto ya algo lo vimos el domingo pasado. Vimos el tema de la siembra, versículo 6, yo sembré, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. También vimos sobre la construcción, el ejemplo de la construcción, versículo 11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. 1 Corintios 3, 11, 12, si alguno edifica sobre este fundamento y pone oro, plata, piedras preciosas, madera, heno u hojarasca. El 13, su obra podrá verse claramente, el día la pondrá al descubierto y la obra de cada uno, sea la que sea, será revelada y probada por el fuego. Les decía el domingo pasado que algunos vamos a entrar, yo espero entrar como esos, como ricos, con recompensas y bendiciones al cielo, espero que ustedes también, y otros van a entrar pobres como por fuego, donde le ha consumido todo. Pero eso depende de lo que hagamos. Pero hoy me quiero detener en el tercer ejemplo que Pablo da en 1 Corintios 3. Y lo leemos del versículo 16 en adelante. 1 Corintios 3, 16. ¿No saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes?
Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo y ustedes son ese templo. Estos son los dos versículos que me quiero detener. ¿No saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo y ustedes son ese templo. Después sigue hablando un poco más. Dice que nadie se engañe, si alguno de ustedes se cree sabio, según la sabiduría de este mundo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. 19. Porque para Dios la sabiduría de este mundo es insensatez, pues escrito está, él atrapa a los sabios en sus propias trampas. Y en otra parte dice, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, y estos son inútiles. Así que nadie debe vanagloriarse de los hombres, porque todo es de ustedes. Sea Pablo, Apolos, Cefas, el mundo, la vida, la muerte, lo presente, lo porvenir, todo es de ustedes. Y ustedes son de Cristo y Cristo es de Dios. Acá Pablo ya no los está tratando como a una plantita que tiene que crecer o como un edificio que se tiene que edificar sobre el fundamento que es Cristo, sino que les está hablando más claramente lo que ellos son en el plano espiritual. Son templos de Dios, son templos del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. En las dos primeras imágenes, la plantita que tiene que crecer, Pablo les dijo, yo planté, Apolos regó, el crecimiento lo da Dios. En las dos primeras les habló como a niños espirituales. ¿Quién no vio una planta crecer? Cualquiera. ¿Quién no vio un edificio levantarse? Todos. Pero acá les habla como a personas más espirituales. Les declara que son templo del Espíritu de Dios. Son templo del Espíritu de Dios. La plantita tiene que crecer. El edificio tiene que levantarse, edificarse, construirse. El templo de Dios tiene que mantenerse santo. Acá Pablo ya habla más claramente. ¿No saben que ustedes son templo de Dios, dice el 16, y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo. El templo de Dios es santo. Y ustedes, le dice a los corintios, son ese templo. Ahora, qué frase, qué revelación apostólica más para esos días, donde los dioses habitaban en sus templos. Yahvé y todos los nombres que conocemos de Dios habitaban en el templo que estaba en Jerusalén. Los dioses paganos tenían sus templos que le construían en su honor. Pero decir que esas personas eran templo del Espíritu de Dios era una nueva revelación. Templos del Espíritu Santo. Por eso en esta parte me quiero detener y analizar. ¿Somos templo del Espíritu de Dios o en realidad somos templo del Espíritu Santo? Cuando Pablo le escribe la carta a los Corintios, se calcula que fue en el año 54 o 55 de nuestra era, o sea, del primer siglo. Y que no tenían el Evangelio según San Juan, porque el Evangelio según San Juan se escribió en el 80, en el 95. Algunos tiran otra fecha, algunas investigaciones recientes, en el año 70. Pero cuando se escribió 1 Corintios, no estaba el Evangelio de Juan. Y en el Evangelio de Juan, Juan habla muy claramente quién iba a venir dentro nuestro. ¿Lo podemos leer? Veamos algunos versículos. Juan
14, 15 al 18. Dice Juan 14, 15, si me aman, obedezcan mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce, pero ustedes lo conocen porque permanece con ustedes y estará en ustedes. No los dejaré huérfanos, vendré a ustedes. El 25. Les he dicho estas cosas mientras estoy con ustedes, pero el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, los consolará y les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. Si dan vuelta a su hoja o buscan Juan 16, 7, en adelante podemos leer, pero les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a ustedes, pero si me voy, se los enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me verán más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Aún tengo muchas cosas que decirles ahora, pero ahora no las pueden sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber las cosas que habrán de venir. El que habitaba dentro de los corintios era el Espíritu Santo. Pero Pablo, como les está hablando a niños espirituales, no se los dijo directamente. Y como todavía no estaba escrita la revelación o el Evangelio según San Juan, tampoco podía decirlo claramente. Así que el que habitaba dentro de los corintios era el Espíritu Santo, el mismo que habita dentro de nosotros. Y a mí eso me llevó muchas veces a preguntarme, ¿por qué hay cristianos que se molestan cuando se habla del Espíritu Santo? O algunos se horrorizan. Si todo verdadero cristiano tiene al Espíritu Santo adentro. Todo verdadero cristiano tiene al Espíritu Santo adentro. Somos templo del Espíritu Santo. ¿Cómo nos vamos a horrorizar o molestar si se habla de alguien que está dentro nuestro? De alguien que fue mandado por Jesús para acompañarnos en esta vida. Entonces, para decirlo muy, muy claramente, somos templo del Espíritu Santo. ¿Qué tal si lo decís a tu hermano que está cerca? Soy el templo, decirle así, del Espíritu Santo. Soy el templo del Espíritu Santo. Cuidadito, soy el templo del Espíritu Santo. Había un pastor conocido, amigo, que él decía, yo no soy el templo del Espíritu Santo, yo soy una catedral, porque era grandote. Yo soy una catedral del Espíritu Santo. Por eso Pablo tiene que confrontar a los corintios. Los niños espirituales, los carnales, viven según criterios humanos. Los que dejan la niñez viven según los criterios del Espíritu Santo que habita en ellos. Veamos entonces algunos criterios de los que han alcanzado madurez. 1. Entienden que no es más dueño de su cuerpo. Una persona que ha alcanzado madurez entiende profundamente que ya no es dueño de su cuerpo. Su cuerpo ya es templo del Espíritu Santo.
y no es más templo de su yo, y si fuera Freud diría de su super yo y del ello. Es templo del Espíritu Santo su cuerpo. ¿Se acuerdan que hace poco se discutía sobre la base, este es mi cuerpo y hago lo que quiero? Y todo ese grupo de personas solía identificarse con un pañuelo verde, alguna bufanda verde, una chalina verde o algo verde se ponían para identificarse que yo con mi cuerpo hago lo que quiero. Bueno, alguien que ha llegado a la madurez entiende que su cuerpo ya no es su cuerpo, sino que es templo del Espíritu Santo de Dios. Por eso los que van dejando la niñez espiritual entienden eso. Ya no es su cuerpo, sino que es templo del Espíritu de Dios. Y tendríamos que hacer con nuestro cuerpo o con su templo lo que Él quisiera o lo que Él nos permite. Mucha gente no se pregunta si puede hacer tal o cual cosa con su cuerpo. Simplemente lo hace. Pero cuando ha alcanzado la madurez, entiende que ya no es más su cuerpo. El otro punto, una persona que ha alcanzado madurez ya no es más dueño de su voluntad. Tres puntos para que se den cuenta. Cuando le entregamos nuestra vida a Cristo y le dijimos, Señor, te entrego mi vida, le entregamos también nuestra voluntad. El punto 2, tenemos el ejemplo de Cristo. Cuando Él vino, no vino a hacer su voluntad, sino la del Padre. Cuando estuvo en el Getsemaní, dijo, Padre, sea hecha tu voluntad y no la mía. El ejemplo 3, los apóstoles no buscaron hacer su voluntad. El apóstol Pablo dice, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y lo podemos ver en la Nueva Traducción Viviente. Miren cómo dice, mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este mundo, en este cuerpo terrenal, confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Mi antiguo yo, que quería las cosas, ya no vive. Fue crucificado y ahora vivo en Cristo. Solo para ver dos características de una persona que está avanzando hacia la madurez y ha dejado la niñez espiritual. Hay creyentes que le cuesta diferenciar si ha dejado la niñez o no, porque tienen la idea de que si tienen dones y los están desarrollando, entonces son espirituales. Y la verdad que eso no dice la Biblia. Y ahí en Corintios vamos a darnos cuenta. Y tengamos en cuenta qué es un don. Un don es un regalo de Dios. Un don es una herramienta dada por Dios para un mejor servicio. Pero en Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 4 al 7, Pablo agradece por los dones de la iglesia. Dice, siempre doy gracias a mi Dios por ustedes y por la gracia que Él les ha dado en Cristo, porque en Él ustedes fueron enriquecidos en todas las cosas, tanto en palabra como en testimonio, en conocimiento. Así se ha confirmado en ustedes el testimonio acerca de Cristo. De tal manera, dice el 7, que nada les falta ningún don, mientras esperan la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. La gracia que se derramó sobre los corintios era tan abundante, fueron tan enriquecidos, que no le faltaba ningún don.
Y después, si ustedes quieren seguir leyendo 1 Corintios, capítulo 12, 13 y 14, habla de los dones que ellos tenían en esa iglesia. Pablo les dice claramente, miren, ustedes tienen todos los dones. La gracia se derramó sobre ustedes de tal manera que pueden contar que tienen todos los dones. ¿Cuántas iglesias hay que no están todos los dones? Pero eso no los eximía a que Pablo les diga, siguen siendo niños espirituales. No los eximía a que Pablo les diga, ustedes siguen siendo carnales. Tenían los dones, los estaban desarrollando, pero eso capítulo 1. Y en capítulo 3 Pablo le dice, siguen siendo carnales y niños espirituales. Pablo les habló muy duro a la iglesia de Corinto. No importa el don que tengas, no importa el uso que les estés dando, podés seguir siendo un niño espiritual. O dicho de otra manera, el ejercicio de los dones no nos hace automáticamente personas espirituales y maduras, porque el don es un regalo y cualquiera puede recibir un regalo. Un niño recibe un regalo. Es más, los niños esperan los regalos más que los adultos. Si usted le regala a un niño un autito y va a empezar a jugar con ese autito, lo mismo el don. Recibimos de Dios un don, lo ponemos por obra, lo ponemos a funcionar, pero eso no significa madurez. El ejercicio de los dones no nos hace automáticamente personas espirituales y maduras. Es un error pensar de esta manera. Si servimos en tal o cual ministerio, ya dejamos la niñez espiritual. Miren, para ser muy claro, hasta los inconversos pueden servir en los ministerios de las iglesias. Y solo voy a tomarlo algunos ministerios como ejemplo. El ministerio de la predicación. Tranquilamente lo hacen los inconversos. Cuando predican sus doctrinas, sus ideas, escuchen a los políticos en campaña y verán que hasta hablan de Dios, de Cristo, de los valores cristianos, y a veces hasta te da ganas de convertirte y por supuesto entregarle el voto en los tiempos de campaña. Aclaro, por si alguno no me está entendiendo, no estoy hablando, o mejor dicho, estoy hablando de los ministerios como servicio, pero no de los frutos que deben darle el ministerio o de los resultados. Vamos a otro ministerio, el ministerio de adoración. ¿Acaso no hay mejores cantantes y músicos en el mundo que tranquilamente podrían cantar las canciones que nosotros cantamos? Hasta más entonados y más afinados. Por supuesto, la mayoría sí le pagan. Le pagan a un cantante secular, le dice, cánteme esa canción y te lo canta. Ni un problema. Imagínense en los ministerios menos espirituales. El ministerio de servicio. Por todo el mundo hay personas que entregan su vida al servicio de los necesitados y forman las famosas ONG de ayuda social, esas organizaciones no gubernamentales de ayuda social. Las más conocidas, la Cruz Roja, la Media Luna Roja, UNICEF, ACNUR, los Médicos Sin Frontera, y cada iglesia tiene su grupo de ayuda. Entre los cristianos lo más conocido es Cáritas. En el catolicismo, ¿querés ayudar? Cáritas. Entre los evangélicos, por ahí el más conocido es el del Ejército de Salvación. Pero cualquiera lo puede hacer. Ministerio de fraternidad, cualquier inconverso lo puede hacer. Preparar un evento, servir alimentos,
Es más, hay muchos inconversos que viven de eso, los servicios de catering. Y usted lo contrata y le hace el servicio. Cualquiera lo puede hacer. Y podría seguir con los demás ministerios, los demás dones, pero creo que con esto es más que suficiente como ejemplo. La realidad es que lo que hacemos en las iglesias lo pueden hacer cualquiera. Y para ser más claro todavía, hasta las sectas lo hacen. Sé que para algunos puede ser chocante estas palabras y comparaciones, pero mi intención no es molestarlos, avergonzarlos, sino todo lo contrario, animarlos para que dejemos la niñez espiritual y avancemos hacia la madurez. Como el apóstol Pablo les dijo. Fíjense ahí en 1 Corintios 4:14 y después leemos el 19 y el 20. Pablo viene diciéndole todas estas cosas, pero no para avergonzarlos. 1 Corintios 4:14, no escribo esto para avergonzarlos, sino para amonestarlos como a hijos amados. No escribo para molestarlos, sino para animarlos. Y el 19, pero si el Señor así lo quiere, iré pronto. Pablo sigue hablando de todo lo anterior, y entonces sabré cuánto pueden hacer esos ingreídos y no cuánto pueden hablar. Porque el reino de Dios no es cuestión de palabras, sino de poder. Pablo les está diciendo, quiero animarlos para que dejen la niñez espiritual. Para que usted entienda mejor, en su casa, lea de corrido el capítulo 1, 2, 3 y 4. En ese bloque está todo lo que estoy hablando, para poder entender mejor lo que Pablo está diciendo. Pero cierra ese bloque hablándoles que el reino de Dios no es cuestión de palabras, sino de poder. Por eso, el anterior versículo, el 19, dice, sabré cuánto pueden hacer a la iglesia, porque había gente que hablaba mucho y no hacía, o sea, no tenían testimonio. ¿Cuánto pueden hacer esos ingreídos y no cuánto pueden hablar? En el reino de Dios, más importante que las palabras son las acciones, que demuestran el poder de Dios y por ende glorifican a Dios. En el reino de Dios, más importante que decir es hacer, para que el nombre de nuestro Señor sea glorificado. Decimos junto el versículo 20 de 1 Corintios 4:20, porque el reino de Dios, amén. Pablo está cerrando todo esto, les toma el tema de que son niños espirituales, de que hay divisiones, de que tienen que crecer, les da 3 ejemplos, la planta, la construcción, y le dice claramente que son templo de Dios. Pero cierra diciéndoles, el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Sería muy extenso poder profundizar todos estos temas, por eso le digo, después léalo de corrido, lea de dos maneras, de corrido, capítulo 1, 2, 3 y 4, y después deténgase donde Dios le esté mostrando. Pero lea de corrido para poder entender, para ir terminando. La niñez espiritual o carnalidad es normal y natural para los nuevos convertidos, pero no es normal ni natural para los que ya tienen años en el Señor. Las características de los niños espirituales. ¿Tienen dones? Sí, claro. Y pueden estar usando esos dones en los ministerios, pero eso lo pueden hacer con criterios humanos. Los niños espirituales son celosos, les gustan las peleas, las divisiones, se manejan por criterios puramente humanos. Otro punto, no han rendido completamente, ¿está ahí?
sus vidas a Cristo como su Señor. Y el último punto, son creyentes más por los beneficios o las bendiciones que Dios da que por seguir y ser discípulos de Cristo. Ahora, la característica de los que han alcanzado madurez y ya han dejado la niñez espiritual, viendo Corintios, Primera de Corintios, es ya no consideran a su cuerpo como propio, son templo del Espíritu Santo. Ya rindieron su voluntad al Señor y no hablan de su libre albedrío, sino de su entrega al Señor, de cómo se rindieron a su voluntad. Y tienen varios testimonios del poder de Dios en sus vidas. El apóstol Pablo les escribió a los corintios, nuevamente vuelvo a repetir, no para avergonzarlos, sino para desafiarlos a dejar la niñez, la carnalidad y avanzar hacia la madurez espiritual. Les decía muy claramente, ¿acaso no saben que son templo del Espíritu Santo? Y que el reino de Dios no es cuestión de palabras, sino de poder. Y si hoy el apóstol Pablo nos tuviera que escribir a nosotros, creo que nos diría lo mismo. ¿Acaso no sabes que sos templo del Espíritu Santo? Y que el reino de Dios no es cuestión de palabras, sino de poder. ¿Por qué no cerramos orando con alguien que esté cerca? Orá para poder entender estas cosas. Sos templo del Espíritu Santo y el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Busca a alguien y orá ahí. Padre Dios, alabamos, bendecimos tu nombre. Tomamos siempre tu buen consejo para nuestras vidas y queremos seguir creciendo a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ayúdanos a avanzar en la madurez espiritual. Ayúdanos a entender con todo nuestro ser que somos templo de tu Santo Espíritu, que nuestro cuerpo ya es tuyo, nuestra voluntad es tuya, y si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Señor, alabamos tu nombre. Bendigo a tu iglesia, a tus amados, Señor, a cada uno de los presentes, a los que también después van a escuchar este mensaje. Señor, queremos seguir creciendo, cada día un poquito más, cada día parecernos un poco más a nuestro Señor y Salvador Jesucristo.